Bueno, muy bien, muchas gracias, Alejandro. Invito entonces ahora, vamos a escuchar al presbítero licenciado Oscar Alfredo Tapia y a la profesora doctora Karina Clisa. El padre Tapia nos va a hablar sobre la piedad cristiana en el elogio fúnebre de Esquiú a Trejo y Sanabria, el análisis bíblico de 1 Timoteo 4:8. Padre Tapia es docente de la Universidad Católica de Salta, licenciado en Teología Bíblica, expedido por el Studium Biblicum Franciscanum de Jerusalén, en Israel. Ha realizado estudios de Filosofía y Teología en el Seminario Mayor Arquidiocesano Nuestra Señora de las Mercedes y San José de Tucumán, delegado episcopal para la animación bíblica de la Pastoral de la Diócesis de Catamarca, párroco de la Parroquia Sagrada Familia de la capital, en Catamarca, miembro de la Asociación de Biblistas Argentinos, de la Sociedad Argentina de Teología y del Equipo Nacional de Animación Bíblica de la Pastoral. Por su parte, la doctora Clisa también va a tomar su exposición, va a ser el Tres símbolos y significados, explorando las metáforas de la vida en el sermón panegírico de Fray Mamerto Esquiú sobre Fray Fernando de Trejo y Sanabria. La doctora Karina Clisa es profesora y licenciada en Historia por la Universidad Nacional de Córdoba, doctora en Historia por la Universidad del Salvador, docente investigadora en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Católica de Córdoba, desde el año 2012. Se destaca por ser colaboradora con reseñas desde el año 2010 para el Índice Histórico Argentino de la Academia Nacional de la Historia de la República Argentina y evaluadora en revistas nacionales e internacionales. Como investigadora, su lugar de trabajo en el Centro de Estudios Históricos, profesor Carlos Sagretti, que es un instituto de estudios históricos, también reconocido en convenio con el CONICET, desde el 15 de octubre de 2015, codirectora del proyecto de investigación titulado La Oratoria Sagrada Rioplatense en el siglo XIX, el pensamiento de Fray Nicolás Aldosor, con también de aquí de la Universidad Católica de Córdoba, del año 2019 a 2023, directora de proyectos de bienestar de la comunidad, aquí también en la Universidad Católica, autora de artículos, reseñas, capítulos de libros y editora también actualmente de la revista Pelícano de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Católica y de la revista Strómata, que es Facultad de Filosofía y de Teología de esta Universidad Católica. Bien, adelante entonces. Buenos días. 3 aclaraciones. La primera no puse en mi currículum, pero es de lo que más me enorgullezco. Formo parte de la Escuela Bíblica Fray Mamerto Esquiú, que pertenece a la diócesis de Catamarca y a la arquidiócesis de Salta. Y con ella organizamos cursos, inclusive diplomaturas universitarias y viajes, peregrinaciones bíblicas. Lo segundo, que no podría tener mejor marcos que la disertación de Alejandro para esto que vamos a desarrollar, y a la vez recomiendo la disertación de él, que está publicada en el libro del primer congreso, Aproximación al trasfondo patrístico del pensamiento teológico de Fray Mamerto Esquiú, donde también ha trabajado este mismo elogio fúnebre. Y en tercer lugar, que voy a leer esta ponencia para poder ajustarme al tiempo que me han asignado. El 23 de diciembre de 1881, el obispo Mamerto Esquiú es requerido por la comunidad jesuita y el claustro docente de la Universidad San Carlos de la ciudad de Córdoba para realizar un elogio fúnebre en el templo de dicha casa de altos estudios, con ocasión del aniversario 267 de la muerte de su fundador, el obispo franciscano Fernando de Trejo y Sanabria. Este panegírico adquiere un valor agregado si se considera la condición académica del público destinatario, como así también si se piensa en una pieza oratorial muy elaborada por el obispo Esquiú en su primer año de gestión pastoral. Más aún, sabiendo nosotros
que después de esa magistral disertación apenas pudo vivir un año más como pastor de Córdoba. En conformidad con su ya conocida capacidad oratorial, sinceridad en el discurso y honestidad intelectual, elige como texto bíblico inspirador y eje transversal de su elogio fúnebre, el versículo 8 del capítulo 4 de la primera carta a Timoteo, donde el apóstol Pablo exhorta a su joven discípulo a la piedad cristiana, definiéndola como útil para todo por la promesa que conlleva para el presente y para el futuro. Por consiguiente, en esta intervención deseamos profundizar ese texto bíblico, que es el eje de todo el sermón fúnebre, desde el concepto sobre la piedad en el contexto de las cartas pastorales y en el marco de la teología bíblica. Para llevar a cabo este propósito proponemos 3 puntos de reflexión y debate. El primero, el texto bíblico, 1 Timoteo 4:8, elegido por Esquiu para su elogio fúnebre. Segundo, la piedad en la primera carta a Timoteo. Y tercero, la vigencia del magisterio de Esquiu sobre la piedad para el cristianismo actual. Primero, el texto elegido por Esquiu. Fray Mamerto Esquiu, consecuente con su modo habitual de predicar, elige un texto bíblico que inspire su disertación en el marco del homenaje póstumo en un ámbito académico. También puede apreciarse en esa elección bíblica su ya conocido gusto y predilección por las enseñanzas paulinas, entre las cuales se encuentra apropiado el pasaje de 1 Timoteo 4:8, que habla sobre el incomparable valor de la piedad en la vida cristiana. Luego de agradecer y justificar sus temores en la aceptación a dirigir el discurso al distinguido auditorio, el nuevo obispo franciscano se ampara en el sentido de pertenencia a la orden y en la providencia que ha puesto nuevamente un obispo franciscano en la sede episcopal cordobesa, luego de 22 sucesores de Fray Trejo y Sanabria, quien se caracterizó por su piedad. Por ello afirma, cita de Esquiu: Señores, esta cruz que llevo sobre mi pecho y el humilde pero honrado traje en que me veis, debían retraerme de levantar mi voz ante la ilustración del siglo XIX. Pero como se acaba de ver, eso mismo es precisamente lo que me ha impelido a hacerlo. Y dejaría de ser fiel a ese llamamiento y a mi posición si, haciendo el elogio de Trejo, yo dijese otra cosa que esta palabra del apóstol a su discípulo Timoteo: pietas ad omnia utilis est, promissionem habens vitae quenunt est e future. Inmediatamente, luego de esa captatio benevolencia, Esquiu insiste en la necesidad y vigencia de predicar nuevamente el valor de la piedad y su relación con la ciencia, pues a su juicio ese vínculo que era bien entendido y apreciado en el siglo XVII, cuando Trejo y Sanabria fundó la universidad, ya no resulta obvio y natural a la ilustración del siglo XIX. Podemos apreciar que su cita bíblica está extraída de la Vulgata, es decir, de la versión jeroniana de la Biblia, que a él le ha llegado a través de la remozada Vulgata Sixto-Clementina. También podemos advertir que no ha copiado el versículo completo, sino un párrafo del mismo, el cual, sin embargo, está citado de manera textual. Por consiguiente, el versículo completo reza así: Nam corporalis exercitatio ad modicum utilis est, pietas autem ad omnia utilis est, promissionem habens vitae quenunt e future. El pasaje, lógicamente, es la traducción latina del texto griego original: Egarso matique gymnasia pros oligon estin ofelimos, gede eusebella prospanta ofelimos estin evangelian ejusa soestes nin caites meluses. La traducción de este texto antiguo inspirado es: porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa, es mejor traducción, como acaba de decir Alejandro, que útil, es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Esta frase bíblica neotestamentaria pertenece a las enseñanzas que el apóstol Pablo escribe epistolarmente a su joven discípulo Timoteo.
a su joven discípulo Timoteo a fin de que gobierne y ordene la comunidad eclesial de Éfeso, y le sirve al obispo de Córdoba para explicar a su auditorio la actitud clave en la relación con Dios, la cual ha determinado la vida del obispo Trejo y Sanabria. Esa misma virtud cristiana fundamental es la que ha motivado al emprendedor obispo franciscano a pensar y fundar la Universidad de Córdoba. El orador sagrado, desplegando ejemplos de la eficacia de la piedad a través de tantos santos doctos que aportaron a la cultura, repite el texto bíblico 6 veces durante su elogio fúnebre, explicándolo en su consideración de virtud esencial en la vida del obispo Trejo y Sanabria y necesaria para toda vida cristiana que desea alcanzar una fe madura y fecunda. Elogiando el esplendor de España durante el siglo XVI, tanto en el campo cultural como en la evangelización, el orador afirma, cita de Esquiú: pero a lo que no siempre se tiene en cuenta es que ese siglo no fue de tanto valor por las letras y grandes hechos, sino porque fue de encumbradísimo mérito de la piedad cristiana. Sin temor, repito, podemos y debemos decir que la España, nuestra madre, fue en el siglo XVI un verdadero sol de civilización cristiana por su resplandor purísimo y por los rayos de verdad y de gracia que ha irradiado hasta las extremidades de la tierra. Fin de cita. En definitiva, el nuevo obispo franciscano de la diócesis de Córdoba del Tucumán hace radicar toda la grandeza de la persona y la obra del obispo Trejo y Sanabria en la piedad cristiana. Dice así: en vista del estado y ocupación de Fernando y de la divina atmósfera que le fue dado respirar, nadie le contestará que su mérito propio y el carácter de su vida son ante todo esa hermosísima palabra que he pronunciado al principio de mi discurso: pietas, la piedad cristiana. Fin de cita. Por lo tanto, resulta evidente la convicción del orador de la Constitución sobre la importancia de la piedad basada en la enseñanza del texto paulino neotestamentario. Punto 2. La piedad cristiana en la primera carta a Timoteo. Ahora bien, ¿cómo se entiende la piedad en la carta a Timoteo? ¿Qué significa para el autor bíblico la piedad en la vida cristiana? Desde el punto de vista lexical, la palabra eusebeia, que el latín traduce como pietas y que es el vocablo que en nuestra lengua se traduce como piedad, por consiguiente debemos insistir desde el principio que la piedad cristiana conlleva toda la carga semántica de la piedad veterotestamentaria, donde se le une a la misericordia, la fidelidad, el amor y la justicia. Dice el vocabulario bíblico de Xavier León Dufour, analizando este término. Cita: a la piedad de Dios, es decir, a su amor misericordioso de Israel, su primogénito, Éxodo, Jeremías, Isaías, debe responder otra piedad, es decir, la adhesión filial, que se traducirá en obediencia fiel y en culto amante. Por lo demás, de este amor practicado para con Dios, debe fluir el amor fraterno entre los hombres, imitación de la bondad de Dios y de su solicitud por los pobres. Así, para definir la verdadera piedad, la asocia Miqueas con la justicia, el amor y la humanidad. Miren de bella la cita de Miqueas 6:8. Él te ha declarado hombre lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Fin de cita. La piedad elogiada y recomendada en todas las colecciones del Antiguo Testamento, ley, profetas, escritos, e inclusive en los libros deuterocanónicos como Eclesiástico y Primera de Macabeo, alcanza el rango propio de don del Mesías, quien, según la versión griega de los 70, estará adornado y revestido de la piedad. Así dice la cita de Isaías 11:2. Y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de piedad.
como nos enseñan en el catecismo, los dones. En el mundo del Nuevo Testamento se precisa la descripción de la persona piadosa, identificándola con el devoto, otro vocablo, josíos, así aparece en Hechos, en Éfeso, y también identificándolo con otro vocablo, eulabes, el justo y caritativo. No obstante, esta amplia tradición bíblica que describe la relación con Dios y el prójimo, que apenas acabamos de bosquejar, conviene añadir que para entender mejor el campo semántico de Eusebia en la primera carta a Timoteo, debemos situarnos a fines del siglo I de la era cristiana, pues cabe recordar que este escrito, primera carta a Timoteo, pertenece en el canon cristiano a las cartas paulinas llamadas cartas pastorales. Efectivamente, como enseña el exégeta Rivas, cita: se atribuyen a San Pablo 2 cartas dirigidas a Timoteo y una a Tito. Santo Tomás de Aquino designó como pastoral a primera Timoteo. En 1703 la carta a Tito es llamada con ese mismo nombre por Verdot, y en 1726 las 3 cartas fueron llamadas pastorales por Paul Anton en las conferencias que dictó sobre estas cartas en la Universidad de Halle. Este nombre se debe a que no están dedicadas especialmente a problemas doctrinales como las otras cartas, sino a la organización de las comunidades. Fin de cita de Rivas. Las cartas pastorales son fechadas por los especialistas en la etapa subapostólica, es decir, cuando ya no están los primeros apóstoles de Jesús y son sus seguidores y discípulos quienes continúan con la evangelización, el crecimiento y el desarrollo de la Iglesia en el vasto mundo del Imperio romano. La exégesis moderna, luego de rigurosos estudios sobre el léxico, el estilo, la teología y el contexto histórico, arriba a la conclusión de que estos escritos pertenecen a un autor miembro de las comunidades paulinas o discípulo de Pablo, que se ampara en la autoridad del apóstol para poder organizar las comunidades cristianas del Asia Menor. En concreto, Timoteo está en Éfeso y Tito está en Creta, y que ellos están en el nuevo contexto sociopolítico y cultural que deja entrever la aparición de errores doctrinales, conductas inapropiadas con la nueva fe y problemas de convivencia en la vida comunitaria. Por lo tanto, la comprensión del término concepto de eusebia o piedad responde a la situación de la vida de los cristianos de finales del siglo I, en el marco de la cultura greco-romana. Esto permite valorar que se trata de una actitud fundamental frente a Dios y de respeto reverencial que determina la conducta con el prójimo y por consiguiente que genera obras caritativas, solidarias, respetuosas, tolerantes y pacíficas. En fin, la piedad define un modo propio de ser y de vivir como cristianos en el mundo, es decir, es una marca de identidad. Concretamente, en el contexto de la primera carta a Timoteo, de donde ha tomado el padre Esquiú la palabra piedad, este término aparece en 9 ocasiones. Primera Timoteo 2:2, 3:16, capítulo 4, versículo 7, versículo 8, capítulo 5, versículo 4, capítulo 6, versículo 3, 5, 6 y 11. Los digo rápido porque ahora los analizamos. Con esta significación también se las utiliza en las otras 2 cartas pastorales, designando la actitud apropiada en nuestra relación con Dios y con el prójimo, tanto en la vivencia dentro de la comunidad eclesial, como así también como se insertaban los cristianos en el mundo greco-romano. A comienzo de la carta, el autor ya enuncia este modo de entender la piedad cuando recomienda orar de muchas maneras por todos, especialmente por las autoridades. Cita de 1 Timoteo 2:2, para que podamos vivir tranquilos y serenos con toda piedad y dignidad. Tal es su importancia que dicho autor de la primera carta, luego de la exhortación de conservar con conciencia limpia el misterio de la fe, versículos más adelante va a presentar ese misterio de la fe, que es el fundamento del seguimiento de Jesucristo, lo presenta así como misterio de la piedad, describiéndolo
a modo de una doxología de un himno litúrgico. Mire la cita de Bonita. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, justificado en el Espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, elevado en la gloria. Fin de cita. Esta profesión de fe se presenta en 6 afirmaciones del misterio de Cristo siguiendo un orden cronológico, pues enumera las verdades de fe según han acontecido, como así también un orden lógico conforme a la importancia que el autor atribuye a esas verdades. Dado que esta carta, como las otras 2 pastorales, pertenecen al periodo subapostólico y por tal motivo resulta un bello testimonio del núcleo de la fe cristiana que está consolidada a finales del siglo I, en lo que el mismo autor bíblico le llama depósito de la fe, y el cual se debe guardar, cuidar y enseñar a fin de saber el modo propio, y dice así en 1 Timoteo 3:15, para comportarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y base de la verdad. La centralidad del misterio de la piedad para la salvación es la que lleva al autor de la carta a proponer al joven Timoteo, que está inmerso en la cultura greco-romana que envuelve a la ciudad de Éfeso con sus gimnasios, teatros, templos paganos, etc., lo invita a priorizar sobre los ejercicios físicos, los ejercicios y la vida de piedad. Por ello lo exhorta, y aquí viene la cita del padre Esquiú completa: rechaza las supersticiones y los cuentos de vieja, más bien ejercítate a ti mismo en la piedad, porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la vida futura. En ese ejercicio provechoso de la piedad, esto implica lectura, exhortación y enseñanza por parte de Timoteo, que va acompañado de una ejemplaridad en la conducta, el amor y la pureza. La piedad necesaria para quien preside la comunidad también es recomendada a los fieles, sobre todo en el ámbito familiar, en el cuidado de viudas y ancianos. Dice así 1 Timoteo 5:4. Pero si una viuda tiene hijos o nietos, esto han de aprender primero a practicar la piedad familiar y a pagar a sus padres lo que le deben. Eso es lo que agrada a Dios. Seguidamente el apóstol tiene que insistir en las deformaciones, en la enseñanza de la fe y clarificar que la verdadera piedad es sobria y libra de la codicia. Cita 1 Timoteo 6, 5 al 10. Discusiones interminables propias de personas corrompidas mentalmente, ajenas a la verdad, que piensan que la piedad es una fuente de riqueza. Y claro está que la piedad es una fuente de riqueza para quien sabe contentarse, ya que nada trajimos al mundo y nada podremos llevarnos. Contentémonos con tener vestido y alimento. Los que se afanan por enriquecerse caen en tentaciones y trampas y múltiples deseos insensatos y profanos que precipitan a los hombres en la ruina y la perdición. La raíz de todos los males es la codicia. Por entregarse a ella, algunos se alejaron de la fe y se atormentaron con mucho sufrimiento. Fin de cita. Finalmente, el autor de la carta brinda las últimas instrucciones a su discípulo Timoteo, recomendando una vez más vivir y perseverar en la vida cristiana mediante el combate de la fe hasta alcanzar la vida eterna. Cita de Timoteo. Pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado y de la que hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos. Fin de cita. Tercero y último punto. La vigencia del magisterio de Esquiú sobre la piedad para el cristianismo actual. El obispo Esquiú, ciudadano del siglo XIX, lógicamente no podía contar con algunos conocimientos aportados por la exégesis moderna sobre la Biblia en general y el epistolario paulino en particular. Sin embargo, el sabio fraile, asiduo lector de la Sagrada Escritura, es fiel con el texto bíblico paulino que ha elegido y con su interpretación del mismo a la luz de la tradición patrística y de la teología medieval, que ya bien lo ha explicado Alejandro. En efecto, siguiendo la tradición eclesial,
brinda la siguiente definición de piedad cristiana. Cita del Padre Esquiú. San Agustín define la piedad: vera verit et Deis cultus, unde omnia recte vivendi ducuntur officia. Culto sincero del Dios verdadero, de donde nacen todos los deberes de la vida cristiana. Sigue la cita. La piedad, dice Santo Tomás, consiste en amar a Dios como Padre, y en ese amor se incluye el amor de los padres y de la patria, como lo menos se incluye en lo más. Las obras de beneficencia, dice en otra parte el mismo Santo Doctor, se llaman piadosas, porque aunque se hacen a los hombres, Dios las acepta como hechas en su obsequio, según se lee en el Evangelio de Mateo. Lo que hiciste con uno de estos hermanos míos pequeñitos, lo hiciste conmigo. La beneficencia, la paz, la justicia, el amor recíproco, el noble trabajo, el patriotismo verdadero, las virtudes domésticas y civiles, todos los deberes de una vida honesta, nacen de la piedad. Ella, pues, es útil para todo. Fin de la cita. El ilustre orador, luego de hacer alusión a la ridiculización contemporánea de la piedad como oscurantismo que lleva a la ignorancia, se pregunta sobre la relación de la piedad con la ciencia, a lo cual él mismo responde que, cita, la ciencia, señores, es un deber, uno de tantos que impone la piedad cristiana. Fin de la cita. Esa afirmación contundente, como asimismo la denostación de la ignorancia voluntaria de la ciencia de Dios por parte de niños y adultos cristianos, impulsa al obispo franciscano a reafirmar la importancia de una piedad estudiosa, afirmándose en 3 textos bíblicos. Cita del Padre Esquiú. La ciencia es un deber sagrado que el mismo Dios intima por su profeta, Oseas 4:6. Porque tú rechazaste la ciencia, yo te rechazaré del sacerdocio. El apóstol, sigue el Padre Esquiú, escribía a su discípulo Timoteo: atende leczioni, exhortazione, doctrine. Aplícate a leer, a exhortar, a enseñar. ¿Y qué otro testimonio se necesita? Diciéndonos el mismo Jesucristo, Juan 17:3. La vida eterna consiste en el conocimiento del verdadero Dios y de Jesucristo. Fin de cita. El predicador distingue y precisa la relación entre ciencia y piedad, aclarando al auditorio. Cita del Padre Esquiú. Al ensalzar, señores, la humilde piedad cristiana como utilísima para todo y principalmente para la ciencia, no pretendemos excluir ni menospreciar a esta. Solo asentamos que no a todos nos es dado ser sabios, ni es preciso que lo seamos. Pero todos, sin excepción, podemos y debemos ser piadosos, profesar el verdadero y sincero culto del Dios verdadero. La piedad no reprueba la ciencia, sino la vana hinchazón y jactancia de ciencia. No negamos su valor y hermosura, antes reconocemos con nuestros padres teólogos que en el orden sobrenatural las virtudes intelectuales son de mayor precio que las morales. Fin de cita. Ello no obstante, el fervoroso orador insistirá sobre la prioridad de la piedad sobre la ciencia, culminando su predicación con una detallada e ingeniosa relación de varias ciencias: matemáticas, biología, astronomía, ciencias sociales, literatura, inclusive la metafísica de la filosofía, con la piedad, como lo mostró Alejandro. Conclusión. El docto obispo Esquiú, quizás como coronación de su propia vida piadosa, con una fe madura y un apostolado capaz de afrontar los desafíos de la intelectualidad de su tiempo, ha realizado una magnífica relación de ciencia y piedad, de fe y cultura. Todo esto adquiere mayor relieve si se piensa en el contexto sociopolítico y cultural de finales del siglo XIX. Su mensaje tiene un dejo de apología ante un público ilustrado, pero también tiene una firmeza exhortativa e imperativa para los cristianos practicantes, a quienes en su época, como ahora, suele costar la relación de una fe piadosa con el estudio de los contenidos catequéticos y teológicos de la misma. El conocimiento de los escritos paulinos, adquiridos por Esquiú desde niño y que pudo profundizar sobre todo en su estancia en Tarija y Sucre durante su vida de fraile misionero, le han permitido tomar las enseñanzas del gran apóstol
en su formación pastoral al joven obispo Timoteo. El mensaje de Esquiú y su intento por asentar una piedad cristiana íntegra, proclamado en el corazón de la universidad y ante un público ilustrado, mantiene una vigencia intacta en nuestro tiempo, donde sigue siendo un desafío la relación entre ciencia y fe, la evangelización de la cultura y la proclamación de la buena noticia en los nuevos areópagos. Esquiú ha actualizado el texto paulino de 1 Timoteo 4:8 y todo su contexto en un ambiente académico influyente en la formación del pensamiento. El lúcido pastor ha proclamado la importancia de la fe piadosa en todos los niveles, estamentos y etapas de la vida cristiana. En definitiva, Esquiú ha testimoniado una vez más el centro de su propia fe madura, esa misma fe que iluminó todo el siglo XIX, el duro crecimiento de la patria argentina. Hoy nosotros, presentes aquí en la Docta, en el hermoso marco de este segundo congreso académico dedicado a su persona, acogidos por la comunidad jesuita, cobijados por la orden franciscana, como le sucedió a él y al propio Trejo y Sanabria, volvemos a proclamar el valor e importancia de la piedad cristiana, renovando su enseñanza magisterial en la ciudad que tuvo el privilegio de tenerlo como pastor y maestro. Muchas gracias. Buenos días a todos. Ante todo, agradecer a los organizadores el permitirme compartir con ustedes esta ponencia. Vamos a empezar. La ponencia que vengo a compartir con ustedes se adentra en el uso del lenguaje simbólico y metafórico por Fray Mamerto Esquiú en su homenaje a la figura y obra de Fray Fernando de Trejo y Sanabria. El propósito consiste en explorar este sermón panegírico no solo como una expresión de la oratoria sagrada, sino como un vehículo a través del cual Esquiú articula una visión trascendental de la existencia, sirviéndose de la metáfora no meramente como adorno retórico, sino como una herramienta poderosa para tender puentes entre lo divino y lo terrenal, y reflexionar sobre la interacción entre lo sagrado y lo humano. Creo que no es casual que este bloque haya tenido como una constante esta pieza, que los invito a leerlos porque está publicado y también en el sitio oficial del Congreso. Cuando buscamos aproximarnos a la figura de Esquiú, los especialistas no dudan en destacarlo como un hombre prudente, siempre dispuesto a ayudar y cercano a los pobres y necesitados, caracterizado por una gran humildad. Vivió en una época tumultuosa, donde todo se erigía como representante de una cultura que las corrientes políticas de la época intentaban desestimar. Sin embargo, su perspectiva trascendía las meras dinámicas, abordando realidades más profundas, explorando su visión de la condición humana, la importancia de la fe y el legado perdurable de las figuras históricas en la sociedad. En última instancia, esta comunicación busca ofrecer una perspectiva sobre el sermón panegírico de Esquiú, destacando su relevancia tanto en el ámbito religioso como en el literario e histórico, y su capacidad para resonar con las preocupaciones y aspiraciones del ser humano a lo largo del tiempo. En su vida pronunció una serie de sermones en momentos significativos de la vida política del país, algunos de los cuales tuvieron una proyección nacional notable. La compilación de sermones, discursos, cartas pastorales y oraciones fúnebres realizada por Alberto Ortiz en 1883
ofrece una ventana a las características del desempeño de Esquiú en el púlpito, lo que nos permite imaginar cómo aconteció el pronunciamiento del elogio fúnebre en honor a Trejo y Sanabria en el templo de la Compañía de Jesús. La estatura del personaje elegido para la publicación de su obra es descrito por Ortiz como aquella que, y cito, irradia vivísimos fulgores, iluminando todos sus contornos, y que se agiganta tanto cuanto más se aleja de su centro. El púlpito, como parte de la oratoria sagrada, era un momento en donde un emisor establecía un diálogo imaginario con el auditorio, y desde ese entorno simbólico, el orador sagrado abordaba temas de interés general que mantenían la atención de todos los presentes. En este sentido, se convertía en un espacio privilegiado para tratar asuntos relevantes y mantener viva la atención del público. El elogio fúnebre, en particular, era una oportunidad para reflexionar sobre la vida, la muerte y la trascendencia. Al centrarse en la figura de un individuo, el mensaje se volvía más tangible y cercano, permitiendo a los oyentes conectar de manera más profunda con las ideas y los valores compartidos. Es por eso que el púlpito, en su esencia, era mucho más que un lugar físico. Era un escenario vital donde podían converger las preocupaciones y los intereses de la sociedad. En el discurso fúnebre al que nos remitimos, hallaremos a un Esquiú que no buscaría elogiar a un héroe como un fin último, sino que su propósito estaba centrado en la glorificación de Dios y la edificación de sus oyentes. Si menciona las virtudes del difunto, las presenta como un medio para enaltecer y santificar a los fieles. La muerte nos confronta con nuestra propia fragilidad y nos impulsa a reflexionar sobre el propósito de nuestra vida. Así lo entendió Esquiú en el elogio que hemos seleccionado como objeto de estudio. La oración fúnebre se convierte en un texto que nos habla de la finitud de la existencia humana, pero también ofrece la esperanza de la salvación y la grandeza del hombre redimido. ¿Cómo se estructuraba un sermón? En primer lugar, hallaremos el tema, al cual ya se han referido los expositores que me antecedieron, que por línea general era una cita bíblica en lengua latina. El tema permitía advertir al auditorio el asunto que se abordaría en profundidad a lo largo de la prédica, y para ello nada resultaba más preciso que retomar frases de la Biblia. En este sermón en particular es importante, porque la cita que se elige, siendo un elogio fúnebre, nos habla de la vida. La piedad es útil para todo, una promesa de vida para el presente y el futuro. Aunque estos discursos fúnebres están destinados a honrar y recordar a los fallecidos, también tenían la tarea de rescatar la vida como una proyección para toda la humanidad. A través de la piedad y la promesa de vida presente y futura, se buscaba encontrar consuelo en medio de la tristeza, recordando que la vida tiene un propósito más allá de la existencia terrenal y que la piedad es un camino hacia esa promesa de vida. A continuación encontrábamos el exordio, que tenía por objetivo invitar y a la vez predisponer a los oyentes de la mejor manera posible, a fin de que atendieran la profundización del tema anunciado. Lo que podemos encontrar es un abanico de posibilidades de construcción por parte del cancionador, dado que el ánimo del auditorio podía ser movilizado mediante diferentes estrategias. En este caso, vamos a observar a un Esquiú que establece una conexión directa con su audiencia y los llama al ilustre rector y a los señores, mostrando respeto y cortesía hacia los que estaban allí presentes. Continúa con una reflexión sobre la sencillez y la grandeza,
sugiriendo que a menudo lo verdaderamente grande se encuentra en lo modesto y simple. Esta estrategia retórica buscaba captar la atención de la audiencia al presentar un contraste entre lo aparentemente modesto del evento, el homenaje al fundador de la universidad dirigido por él, y su verdadera importancia y solemnidad. Va a utilizar un lenguaje elocuente y evocativo para resaltar la significancia del evento y la memoria del fundador. Y también va a reconocer su propia humildad y falta de habilidades retóricas para abordar el elogio al fundador, creando una sensación de empatía con la audiencia. A continuación se daba el desarrollo de un sermón, la parte más importante del discurso, a manera de exposición minuciosa del tópico. Se podían incluir preguntas que inmediatamente eran respondidas por el orador, que bien podrían ser concebidas como dudas de los oyentes que encontraban una pronta respuesta en la figura del predicador. Se hablaba de partes o puntos. En el panegírico que estoy analizando vamos a encontrar una estructura en dos partes y en cada una de ellas se buscó hacer foco en el plano de la emisión, la presencia del predicador, sus condicionamientos y cómo se implica en el discurso. El plano del objeto, el mensaje o la oración propiamente dicha, el texto en su contenido y su expresión. Y el plano de la recepción, el modo en el que nombra a los oyentes y se integra en la prédica. Estas dos partes del elogio nos permiten acercarnos a los orígenes del fallecido, su patria, su estirpe, su familia, la vida ejemplar del difunto, con su virtuosa actuación, los cargos que desempeñó, las acciones y hechos que realizó, su presencia y modo de presentarse en el mundo. Y finalmente, su muerte, la ejemplaridad de su tránsito, hasta el punto que Esquiú recordaba que Trejo y Sanabria, y cito textual, temía la muerte antes de que se realizara su gran obra. Pero Esquiú también va a rescatar que en el lecho de muerte, y cito, el ilustrísimo Trejo repetía: más dolores, Señor, pero más paciencia. Faltaba, antes de concluir la exposición, apelar a la ayuda de la trascendencia y encauzar las conductas de los fieles que anhelaban la salvación. La conclusión del panegírico refleja las características típicas de esta parte de un sermón. Se hace una apelación a la trascendencia al mencionar la presencia de Dios sobre los oyentes, reconociéndolo como el Dios del cristianismo y el Señor de las ciencias. Esta referencia a la divinidad buscaría encauzar las conductas de los fieles hacia la salvación y la transformación espiritual. Además, la conclusión apuntaba a que el mensaje escuchado se convirtiera en comportamientos concretos y visibles en la vida cotidiana. Esto se refleja en la frase final, y cito: a Dios pues sea toda gloria y honor, y la paz y el bien a los que como Fernando Trejo le sirven fielmente. La Iglesia Católica ha incorporado la oración fúnebre como parte esencial de su actividad pastoral. A lo largo de la historia, estas oraciones han abordado temas universales como lo inevitable de la muerte, la transitoriedad de los bienes materiales y la importancia de una vida guiada por valores morales y espirituales. Este tipo de discurso no pretende convencer al público, sino reafirmar la benevolencia hacia el orador, aprovechando el contexto emocional del duelo o del recuerdo para fortalecer el sentido de comunidad y transmitir mensajes de continuidad y memoria. Por ello, desde el inicio de su discurso, Esquiú se dirige tanto al rector como al público allí presente con el claro propósito de rendir homenaje a la memoria del fundador de la Universidad de San Carlos, Fray Fernando de Trejo y Sanabria. Y le sirve también
como un modelo de comportamiento cívico, acorde con el ideario de la época, reafirmando la importancia de recordar y preservar el pasado con un modelo que llevaba para 1881, que es cuando se pronuncia el elogio, ya 267 años, dando a entender la importancia de no olvidar, de recuperar lo que habían sido hechos fundacionales. Al presentar la vida del difunto como un modelo a seguir, nos daba una guía práctica para los desafíos de la vida con sabiduría y virtud, recordando que las acciones y las virtudes eran capaces de perdurar más allá de la partida en este mundo. Se referiría al ilustre fundador de la Universidad de Córdoba, pero para ello no dudaría en posicionarse con humildad, hasta el punto de afirmar, y cito, ¿cómo no temer de hablar a un concurso que representa la ilustración del país? No entiendo yo en mi favor ni ciencias, ni dotes oratorias, ni tiempo bastante. Esta reflexión vuelve a remarcar la humildad, algo que escuchábamos esta mañana, y la autoconciencia del orador, que a pesar de sentir que no puede hacerlo, tiene la responsabilidad, asume la responsabilidad y el compromiso. Algunas metáforas, tienen ustedes allí el fragmento que he seleccionado y en amarillo he resaltado donde están algunas de estas metáforas de la vida que he denominado para la ponencia. Hay en este sermón un fenómeno multidimensional, susceptible de ser abordado desde diversas perspectivas. La metáfora, definida como la aplicación de una palabra o expresión a un objeto o concepto que no denota literalmente, facilita la comprensión al sugerir una comparación con otro objeto o concepto. Como reconocía Fray Luis de Granada en su retórica eclesiástica, la metáfora es la traslación de un nombre o palabras de su lugar original hacia otro, donde su significado literal se ve enriquecido o mejorado. Metáfora del árbol, que arranca sus raíces al erguirse más sirve como un poderoso símbolo de la relación de la América española con su pasado y su tradición. Al describir cómo el árbol, al elevarse, parece desgarrar sus raíces del suelo, el orador sugiere que la región, en su búsqueda por avanzar y progresar, puede dejar atrás parte de su historia y de su herencia cultural. Esquiu resalta la figura de la universidad y de su fundador, que con esa trayectoria de 267 años le permite conectar ese pasado con el presente. La longevidad, algo no tan frecuente en este suelo, dirá Esquiu, estaba allí presente en la figura de Trejo. A continuación, el orador describe el acontecimiento que están presenciando como un verdadero portento de vida en nuestra joven y trabajada América. Le interesa aquí identificar que se estaba presenciando algo distinto, lleno de vitalidad en el contexto de América, una región que había experimentado un intenso trabajo y esfuerzo a lo largo de su historia. Es América una tierra colmada de vitalidad, incluso en medio de las dificultades y desafíos, y por eso entiende la importancia de honrar y celebrar la vida y el legado de aquellos que han dejado una marca indeleble en la historia. Y hasta podemos detenernos en el modo en el que él como orador se define, subrayando nuevamente su humildad y su reconocimiento de la responsabilidad. El mismo Esquiu se inserta en la historia y en el rol que le compete, superando esa tensión que lo hacía debatirse entre el temor y la reverencia que suponía ser el emisor de este mensaje.
A través de la reflexión sobre su papel como sucesor de Fray Fernando Trejo y Sanabria, Esquiú revela su convicción de que está llamado a evocar el nombre del ilustre personaje en la década actual. Y dice, como un eco en el último tercio del siglo XIX de la voz de Trejo y Sanabria del primer cuarto del siglo XVII. Cierro cita. Podemos concebir allí una continuidad entre épocas distantes en el tiempo, destacando acciones y legados de individuos notables que pueden resonar a lo largo de la historia. La comparación del orador como un eco implica que aunque su contribución puede ser modesta en comparación con la figura del que está homenajeando, sigue siendo significativa en la medida en que amplifica y prolonga el impacto del legado del pasado. Agrega a su vez que el llevar el mismo hábito de Trejo y Sanabria sin duda plantea una conexión simbólica con los valores y la tradición franciscana. Continúa en otro fragmento para definirse como un fiel eco de la verdad, para que quedara claro que no estaba expresando sus propias opiniones, sino que estaba reflejando la verdad inherente a la figura de Trejo y su obra. Se presenta entonces como un transmisor de las ideas y valores que en su época había representado Trejo, resaltando así la importancia y la autoridad del homenajeado. Y para llegar a la figura a la que quería remitirse, comienza desde un enfoque más amplio, hablará de España. A medida que va profundizando en el mensaje, desea transmitir y llegar al auditorio que estaba congregado para utilizar dos metáforas sobre España, a la que define como astro del cielo cristiano, capaz de emitir rayos de luz hacia el oriente y el occidente, llevando la fe cristiana a diferentes partes del mundo. Esta imagen sin duda reconocía la importancia y el impacto global de la influencia española en la promoción de la fe cristiana durante esos siglos. En un segundo momento se referirá a España como el sol de la civilización cristiana, es decir, un sol radiante que ilumina y beneficia a la civilización cristiana con su esplendor purísimo y sus rayos de verdad y de gracia, dirá Esquiú. Nuevamente, España como foco del desarrollo y la difusión del cristianismo durante estos siglos. Si España es astro y es sol, es porque en ella se podía reconocer una vitalidad y una energía espiritual y cultural. No me voy a remitir aquí al contexto de Córdoba a finales del siglo XIX, porque ya lo ha hecho muy bien, pero hablar del observatorio, hablar de estos cambios que se estaban viviendo, hace que se entienda aún más estas metáforas que elige del sol y del astro. Y finalmente aparecen las metáforas con las cuales quiere hablar de Trejo. Sin duda tales metáforas le van a servir, luego de haberse remitido a España, para rescatar que Fernando de Trejo y Sanabria es uno de esos rayos. Es decir, en la lógica de la argumentación que va desarrollando este cancionador, Trejo y Sanabria es un rayo de luz, sugiriendo que su presencia y su contribución iluminaron y beneficiaron a la sociedad y a la universidad. Esta metáfora resalta la importancia y la influencia positiva que tuvo en su entorno y agrega, además, y cito, hijo de nuestro suelo, lo que comportaba un afecto especial. Y es entonces donde se detiene para marcar algunos aspectos biográficos de Trejo y Sanabria, pero para hacerlo también utiliza algunas metáforas y dice, del tronco de un árbol con sus ramas y frutos. Compara así los primeros 40 años de la vida de Trejo con el tronco de un árbol, sugiriendo que esos años fueron la base o la fundación de su vida, de la cual se derivan las ramas
y frutos que son sus acciones y logros posteriores. Reconoce así la importancia de comprender los orígenes y las experiencias tempranas de una persona para entender plenamente su vida y su impacto en el mundo. Y como el recorrido, el camino de su trayectoria vital, no debía desestimar los primeros años en pos de detenerse en aquel periodo en donde están sus obras, sus mayores logros. Invita a los oyentes a mirar la vida de Trejo en su conjunto. Y ahora sí utiliza un nuevo metáfora, un edificio, sugiriendo que es necesario comprender tanto los aspectos más destacados y visibles de su vida, la cima del edificio, como los fundamentos y las experiencias más tempranas, el cuerpo y los basamentos del edificio. ¿Qué dirá de la época en la que le tocó vivir a Trejo? Una vez que nos ha dado una semblanza biográfica, llega el momento de describir el entorno en el que le tocó desenvolverse a Trejo, diciendo que todo lo que le rodeaba era, y cito, angustia y muerte en medio de donde se alza esta figura. El lugar en el que fue obispo, cual Jerusalén, se edifica con desiertos poblados de fieras, frecuentes nubarrones de tierras y de tribus salvajes que llevan la muerte. Y sin embargo Trejo es, y cito, el celestial labrador que dio a cultivar a su piadoso obrero Fernando. Ya termino. Metáfora de la obra, ¿sí? Cuando llega el momento de referirse a sus obras, principalmente a la universidad, dirá: se trata de una flor que brotó del tallo espinoso de un rosal. Esta metáfora compara la universidad y otras instituciones fundadas por el obispo del Tucumán como una flor que surge de un rosal espinoso. La flor son las instituciones educativas y piadosas que surgieron de las acciones del obispo, mientras que el rosal espinoso simboliza los desafíos y dificultades que enfrentó en su labor. Nuevamente estamos ante una conexión con la vida. Flores que brotan de un tallo espinoso. Apreciación de la vida como un proceso de crecimiento y desarrollo a pesar de los desafíos y dificultades. Y va llegando al final de su discurso para decir que en ese eloquio no puede quedar en hablar de la persona de quien ya no estaba presente, sino entender que Trejo y Sanabria, y cito, no es otra cosa que el buen olor de Cristo que vivía en él. Cierra la cita. Sugiero entonces que su paso por el mundo había sido un testimonio vivo de la presencia y las enseñanzas de Cristo en el mundo. Allí, en esta metáfora, está la bondad, la virtud y la santidad que se asocian con su vida y sus acciones. Y dice Esquiú: oh fragancia de Cristo. A manera de conclusión, según la visión de Negredo del Cerro, la predicación tiene un doble propósito: difundir los fundamentos del cristianismo mediante estrategias retóricas eficaces y orientar las conductas diarias de la comunidad. En el legado de San Agustín en la oratoria sagrada, él señalará que el arte de la palabra no era solo un medio para enseñar doctrina, sino también un vehículo poderoso para persuadir a los oyentes hacia la acción, como un camino. Allí tienen algunas definiciones, algunas provenientes del Concilio de Trento, en esta idea de que el elogio después propone un camino a seguir. Hay una triple función detrás de un sermón: enseñar, deleitar y mover. En conjunto, estas metáforas son una reflexión profunda sobre la vida, la historia y la identidad de la América española, así como sobre el papel y el legado de figuras como Fray Fernando Trejo y Sanabria en la formación y evolución de esa identidad. La trilogía vida, muerte, vida se convierte en un llamado a la acción,
instando a la comunidad a vivir según los valores cristianos aquí y ahora. La vida entendida como un don divino, la muerte vista como un paso necesario y la vida eterna interpretada como la promesa de una nueva existencia son conceptos que en el contexto de este elogio fúnebre adquieren una dimensión práctica. Invita a los fieles a vivir de acuerdo con los valores cristianos aquí y ahora, teniendo en la praxis un modelo como la vida de Trejo y Sanabria. Muchas gracias. Damos gracias tanto al padre Tapia por invitarnos a reflexionar sobre justamente el aspecto bíblico de este sermón y a la doctora Clisa por invitarnos a comprender la forma y la intencionalidad de este sermón. Les damos muchas gracias. Hacemos 2 preguntas porque ya estamos en tiempo. Tenemos una pregunta por allí. Gracias, padre. Saludo y felicito a este panel que lo incluyo al padre Alejandro. Ya me imagino un dossier en el libro que va a ser magnífico. Me alegro que Karina, especialista en el estudio de sermones, esté ahora trabajando con SQ. Tiene mucho para hacer con el tema de SQ, así que me alegro de escucharla. Quería preguntarle a los 3 si se advierte en la lectura del elogio fúnebre de qué fuentes, qué bibliografía lee SQ para abordar y conocer la figura de Trejo. Descuento que ha leído al de Anfunes, bueno, o por ahí, pero no sé si deja pistas, deja huellas para entender y poder abordarlo y poder escribir este elogio. Muchas gracias. Yo no he encontrado así textualmente ninguna cita explícita, digamos, ¿no? O sea, en el que yo haya visto no lo encuentro, no podría decirlo. No sé si han visto alguna otra, si han podido rastrear ustedes. Tampoco de la biografía. Él dice, voy a hablar de esta biografía, pero no cita ninguna fuente, por lo menos en el sermón, ni da pista. Y hay un texto allí que ya se lo voy a plantear a Alejandro, que es un problema de fuente, pero es otra cosa, respecto a la cita de San Agustín, que en un texto está tomada de una fuente, pero parecería que en realidad es de otra. Pero eso es otra cosa. Pero primero, yo no te puedo responder. Tampoco he encontrado, sí puedo señalar que este camino que nos estás preguntando de en quién se basa, cuáles son las fuentes, si la cita está completa, bíblica, que me ha pasado con otros oradores, y tratar de descubrir dónde está el trasfondo, lo que algunos llaman la fábrica del sermón, es decir, cómo llega a este resultado que finalmente es el que enuncia en el templo, si es la última versión, si lo escribe después, ¿sí? Esto también son las cuestiones que interesan. ¿Cuándo es esto que nos llega pasado por la imprenta? Que supone que hay todo un camino de precisiones y de correcciones. En mi caso, que he trabajado algunas veces con sermones manuscritos, tener las 2 posibilidades de acceder al manuscrito y al que después pasa por la letra de molde, plantea este tipo de investigaciones, de ver qué dejó, qué cambió, qué borró, por qué y dónde están esas fuentes, e ir a buscar las fuentes, como nos proponía recién en la ponencia anterior, de ¿está cortada la cita bíblica? ¿Está completa? Vayamos a la fuente. Creo que también invita a otro tipo de investigación. He tenido la oportunidad de ver algunos de los otros sermones que no están publicados aquí en el convento de San Jorge, en el convento franciscano, y hay algunos esquemas de sermones, pero de este no hay un esquema, digamos, ¿no? O sea, hay como esquemas que han quedado truncos y después, no sé, quizás yo no lo he revisado, pero ahora me darían ganas de hacerlo en el diario, si él anota algo con motivo de esta fecha, digamos, ¿no? Eso habría que revisarlo, yo no lo he hecho, ¿no? Yo, revisé el diario y sobre este sermón no tiene nada. Como decía alguien, a veces se pierden días, a veces se pierden meses.
Y en concreto sobre la fuente, Alejandro ha trabajado en base a un texto que has encontrado acá, ¿verdad? Yo lo he seguido en la edición de Ortiz, y pongo un ejemplo. Cuando cita San Agustín, pie de página, Ortiz trae la epístola 53 de San Agustín. No sé de dónde la saca. Yo la fui a ver en una edición bilingüe y no tiene nada que ver. Y en tu ponencia, en el congreso anterior, la rastreas a través de Civitates Dei. Así que digo que es un problema de la fuente. Sí, es difícil cuando algunos, o sea, se ve qué texto podría estar por detrás, digamos, ¿no? Pero ahí sí está lo de Civitate Dei, pero sobre todo una carta a Escipión, digamos, sí, ¿no? O sea, la carta 153 me parece que es textualmente igual. Puede ser, sí, porque sí. En la edición de Ortiz dice 53. Puede ser que haya omitido el 1 ahí, ¿no? Puede ser entonces. Por ejemplo, a nivel bíblico, yo he trabajado el sermón de el Etamor de Gloria Vestra, allí él cita de memoria, y por allí corta cita, por ejemplo, en el texto de Romanos, él corta, une a su propósito. Conocía la Biblia muy bien en la edición latina, la tenía asumida en la versión latina, pero en este caso, investigando y cotejando con la Vulgata, es textual, pero digo un fragmento. Una pregunta más. También aprovechamos, agradecemos al Padre Nicola que nos ha invitado también a contemplar el sermón desde la patrística. Le agradecemos. Última pregunta. Sí, se ha citado todo el problema de la ciencia y la fe, razón y fe, etcétera. Muy bien. En algún momento, después se habló de la ciencia sapiencial, lo ha dicho Nicola, pero en algún momento Esquiú hace o desarrolla la distinción entre ciencia y sabiduría. No sé, yo lo que capté hace una distinción entre las ciencias exactas, la ciencia de su época y la teología. O sea, allí hace una distinción. Él habla indistintamente, ¿no? Habla de los sabios y lo usa como sinónimo de los científicos, podríamos decir, ¿no? Pero no lo explicita textualmente, sino que deja diciendo, bueno, o sea, habría como un tercer modo, digamos, o sea, a veces pareciera que el conocimiento de la piedad o conocimiento religioso, conocimiento de ciencias exactas, pero lo que asume es decir, bueno, hay otro conocimiento que tiene que ver en la confluencia de estas dos realidades, ¿no? Y ahí sería una nueva perspectiva, digamos. En otro lugar, parecería identificar la ciencia con la sabiduría, porque él dice, no todos podemos ser sabios en esa interpretación de ciencia, pero todos debemos ser piadosos, dice. Y después hace un elogio, una defensa del sentido común. O sea, no todos podemos ser sabios en el sentido científico de los científicos, pero todos podemos ser piadosos, y desde ahí exactamente, ¿no? Muchas gracias, renovamos nuestro aplauso y nos vemos a las 3 de la tarde. Buena pausa. Con la mirada en el cielo y los pies en el camino, imprimiste las huellas de un santo peregrino.